Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, hayan disfrutado el Día del Estudiante. Bueno, ahora les voy a dejar este video referido al próximo práctico de laboratorio que es de pescados y mariscos. Así que voy a comenzar con esta clase y vamos a comenzar con la introducción de este tema para que ustedes se puedan ir metiendo en el conocimiento de la microbiota que puede estar presente en este tipo de animales y que, bueno, son utilizados como alimento em, por el hombre y conocer acerca de algunos microorganismos que pueden ser determinados en este tipo de alimento y cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de alimento. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ir observando las diapositivas y las mismas ya están cargadas en la plataforma. Muy bien. El tema que nos vamos a referir hoy es el práctico de pescados y mariscos. Eh, bueno, como no sé, bueno, ya está, como les decía, ya está disponible el práctico en la plataforma. Y para comenzar a introducirnos en el tema de la microbiota que está presente en estos tipos de alimentos, vamos a comenzar a decir que los microorganismos que pueden estar presentes en la carne de estos, y en la carne y en la superficie y en el ámbito donde se encuentran estos tipos de animales, se debe principalmente al grado de pureza o contaminación que pueda tener en el agua donde se encuentran estos bichitos. Básicamente, digamos, los peces y los mariscos y moluscos, digamos, la biota que puede estar presente en la superficie de estos animales va a estar representada por el limo que puedan tener en la superficie de las escamas o en las agallas, o bien debido a la presencia de microorganismos de la biota intestinal, así también como la biota que puede estar presente en las branquias. Pero básicamente esa microbiota va a depender mucho del grado de pureza que pueda tener el agua donde están o se encuentran estos animales. Y la permanencia o tipos de microorganismos que pueden estar presentes en estos tipos de animales va a depender mucho de la composición química que pueda tener la carne de estos animales. Básicamente la carne de pescado es muy rica en proteínas, entre un 20 y un 40% de proteínas de alto valor biológico. También tienen vitaminas como la riboflavina, la vitamina B12, entre otros tipos de vitaminas, mucha cantidad de minerales, calcio, fósforo, potasio, magnesio, entre otras sustancias minerales, y muy baja cantidad, entre un 4 y un 8% de grasas y triglicéridos, que eso también va a depender del tipo de pez que se trate. Pero la particularidad que tienen estos tipos de animales es que tienen muy baja concentración de hidratos de carbono. Por lo tanto, la composición química de este tejido de estos animales me va a condicionar el tipo de microorganismos que puedan deteriorar la carne, y como bien les decía hace rato, la biota microbiana que puede estar presente tanto en superficie como pueden a través del proceso de faenera o el proceso la utilización de redes de pesca o cómo se pesque esos animales, va a depender mucho de esta acción con respecto a la diversidad de los microorganismos que puedan existir en la carne. Eh, eh, por eso les decía que debido a la composición de esta carne, me va a condicionar el tipo de microbiota que pueda descomponer o estar presente en la superficie o la descomposición de la carne. Otro de los factores a tener en cuenta es el pH.
Básicamente el pH tiene básicamente el pescado, la carne de pescado, la mayoría de ellos tienen un pH más o menos entre 6,4 a 6,5, 6,6, pero luego del rigor mortis sube un poco el pH hasta 6, cercano a la neutralidad 6,7, 6,8, 6,9. Y eso también me va a condicionar el tipo de microorganismos que puedas deteriorar. Pero como verán, tienen un pH muy cercano a la neutralidad, por lo tanto, son la mayoría de los microorganismos que pueden estar presentes o descomponer la carne, van a provenir de no solamente del ambiente donde se encuentra el pez o el molusco o el bivalvo, sino también por la acción de pesca o cómo se pesque ese animal y también el grado de contaminación del agua. Entonces, para podernos irnos metiendo en qué tipo de microorganismos pueden estar presentes, muchos de estos microorganismos pueden ser que vivan encima de la superficie de estos peces cuando están vivos, como les decía, tanto en las branquias como a nivel intestinal o en las escamas o en la superficie o en la piel, en el caso de los peces de cuero. Eh, pero cuando ya se produce la faena o el hecho de pescar estos animales, ya la biota microbiana se va modificando, ¿no? Entonces, también va a depender mucho del grado de conservabilidad que tenga esa carne, como yo en las clases anteriores les decía, que los microorganismos que generalmente van a deteriorar este tipo de alimento va a estar condicionado por la forma de conservar el pescado. Como yo les decía la vez pasada, que en el caso de los pescados siempre tienen que ser conservados en hielo o a 0 °C para evitar el desarrollo de microorganismos no deseables. Entonces, todos estos microorganismos que estamos hablando, justamente va a estar determinada por el manejo del proceso de faena, por ejemplo, en el caso del descamado de los peces o la evisceración de los peces o la forma de pesca que sea, me va a condicionar ese tipo de biota microbiana que puede estar o contaminar y deteriorar la carne. Como les decía, la carne de pescado, la carne de mariscos es muy rica en proteínas y muchas de estas proteínas, por el hecho de desarrollarse los microorganismos a base de estas proteínas, se empiezan a producir feos olores, principalmente el típico olor a pescado, que generalmente se debe a la hidrólisis de proteínas de origen azufrado, o sea que puedan provenir de aminoácidos azufrados, la descomposición de aminoácidos azufrados y la transformación. Pero este deterioro, bueno, se debe justamente a procesos como, bueno, por la actividad microbiana en algunos casos, por la oxidación de lípidos o la transformación de las proteínas por sí sola o por efecto de la oxidación del tejido blando. Entonces, no solamente tiene un origen, el deterioro de la carne de pescado y marisco, no solamente tiene un origen microbiano, sino que también se produce por el deterioro por sí solo de la carne por efecto de autólisis u oxidaciones que se producen a través de reacciones químicas en la carne. Bueno, dicho esto, nos vamos a poner a tiro con las determinaciones microbiológicas que se hacen en carne de pescado. Bueno, el objetivo de este práctico, además de conocer los microorganismos que pueden ser deteriorantes o indicadores, como ya estuvimos viendo en los prácticos anteriores, vamos a determinar también la presencia de otros microorganismos que pueden ser considerados patógenos o indicadores de deterioro, ¿no? Por eso vamos a hablar de realizar un recuento de microorganismos psicótrofos, presencia o ausencia de Vibrio cólera, presencia o ausencia de Vibrio parahemolíticos y presencia o ausencia de Pseudomonas aeruginosa como microorganismo patógeno, estos tres últimos. Mientras que también vamos a hacer la presencia de Aeromonas, que es un género que está muy relacionado con Pseudomonas y que también producen deterioro de la carne y en algunos casos pueden llegar a ser patógenos. Pero vamos a buscar principalmente algunos microorganismos que son indicadores de la calidad y la conservabilidad
de la carne de pescado que básicamente, a diferencia de los mesófilos que veíamos en los prácticos anteriores como indicadores de higienización del agua o el estado de conservación de la carne, en el caso del práctico de carne, en el caso de la del carne de pescado, como yo bien les decía, como se conservan a temperaturas de refrigeración a 0 °C, el mejor indicador para determinar la calidad de conservación de la carne es a través de la determinación de microorganismos psicrótrofos, que van a ser un grupo de microbiano que va a crecer más o menos entre 5 a 10 a 15 grados centígrados. Ya vamos a ver la técnica a continuación. Bueno, como veíamos, como venimos haciendo como en el práctico de carne, vamos a partir una muestra de carne, o puede ser marisco, pero siempre hablamos de este tipo de carne fresca. ¿Sí? Vamos a tomar entre 10 a 25 gramos de carne picada en forma aséptica, lo vamos a pesar y lo vamos a colocar en agua peptonada en 90 a 225 mililitros de agua para obtener la dilución al 10 a la -1. Acuérdense que siempre no debemos manipular esta carne en esterilidad. Por lo tanto, ustedes, todos los utensilios que se vayan a utilizar para fraccionar la carne o para tomar trozos de la carne, tiene que estar estéril. Así también la balanza, que tiene que estar estéril para que no haya contaminación exógena a la carne. Y toda la carga microbiana provenga específicamente de la carne y no de otros ambientes no deseados. Entonces, la técnica que hemos visto, la técnica de diluciones que hemos realizado en los prácticos anteriores, es la misma para acá. Vamos a utilizar el agar recuento en placa o un agar nutritivo, en donde vamos a realizar a partir de mi muestra diluciones decimales, ¿sí? Hasta la dilución a la -6, y por duplicado vamos a sembrar en superficie o en profundidad. Eso va a depender de lo que pida el código o la normativa. Generalmente se hace para el recuento de psicrófilos, se puede hacer en 0,1 en la superficie del agar, o sea, sembrando 0,1 mililitro y con espátula de Galki esparcirlo en toda la superficie por duplicado, luego llevarlo a una temperatura de 17 grados, por eso hablábamos de entre 15 y 17, entre 5 a 15 grados centígrados. Acá lo colocamos a 17 grados centígrados durante 16 horas y luego 3 días, fíjense, a 7 días. Perdón, 3 días a 7 grados centígrados. Entonces estas van a ser las condiciones de incubación que se le van a realizar a estas muestras para ver cuál es la cantidad de microorganismos que están presentes en la carne. Como les decía, en el caso de mesófilos heterótrofos aerobios, acá vamos a determinar toda la microbiota que pueda desarrollarse a esta temperatura y que pueda crecer en el agar recuento en placa o glucosa, triptona, levadura. Entonces, vamos a hacer el recuento de colonias, vamos a utilizar la típica formulita de UFC por gramo, número de colonia por la inversa de la alicuota por la inversa de la dilución, y vamos a realizar el recuento respectivo. Bueno, acá vemos un ejemplo en donde el número de colonias que se hace el recuento va a ser entre más o menos un promedio de 265. Entonces, aplicando la fórmula, si yo hago el recuento en la dilución 10 a la -3, multiplico 165 por la inversa de la alicuota. Si vamos a sembrar en profundidad, acuérdense que yo les decía que podemos tanto sembrar en superficie como en profundidad, eso va a depender de lo que me diga la normativa. Entonces, y por la inversa de la dilución. Entonces va a quedar un resultado de 165 por 1, porque es 1 mililitro que vamos a sembrar en profundidad, y por la inversa de la dilución, que va a ser de 1000. Obtenemos el resultado y lo colocamos en notación científica: 1,6 por 10 a la 5, no es a la -5 aquí, sino 1,6 por 10 a la 5. Y acuérdense que cuando hablamos de recuento de bacterias, siempre realizamos el recuento entre 30 y 300 colonias en bacterias, y eso sí, cuando veamos
colonias típicas en el agar solidificado. Bueno, otro de los bueno, antes de pasar al otro grupo, al otro grupo, vamos a hablar un poquito de por qué realizamos esta determinación. Bueno, como les decía hace rato, el recuento de sicrófilos me va a decir en qué condiciones está almacenando el producto. Acuérdense que al ser una carne altamente perecedera, la forma de conservación y la conservación correcta que se debe realizar con este tipo de alimento es a través de la conservación a 0 grados centígrados. Entonces, los microorganismos que puedan desarrollarse a esa temperatura, dependiendo de la carga microbiana que tenga el alimento, me va a decir el estado de conservación del alimento y el grado de deterioro. Si tengo un alto recuento, más o menos 10 a la 6 para arriba, ya decimos que la carne va a entrar en un estado de deterioro ya irreversible y por lo tanto va a empezar a haber malos olores con respecto a la composición química, la destrucción o transformación química que va a ocurrir en el alimento. Pero básicamente eso es lo que significa, digamos, es decir que me va a estar diciendo el grado de deterioro del producto y por lo tanto vamos a ver cuánto me va a durar esa carne en esas condiciones, ¿no? Entonces, mientras menor carga microbiana se tenga, mejor va a ser la calidad del producto y el menor deterioro que va a tener ese producto, o esa carne o esa muestra que se está analizando. Bien, con respecto pasando a un grupo específico que es la de Vibrio cólera, que es otro microorganismo que ya hemos visto en la parte teórica, que habíamos visto que es un bacilo gram negativo en forma de coma, ¿sí? Por eso de ahí viene el nombre de Vibrio. En el caso de Vibrio cólera, así como otros tipos de Vibrio, primero se debe realizar una revitalización de la microbiota que puede estar presente en esa muestra. Como les decía, en un comienzo, la microbiota que está presente en la carne va a depender mucho de dónde se encuentra el pez, el grado de manipulación y la calidad sanitaria del agua, ¿no? O el grado de contaminación del agua. Entonces, para saber si está presente este microorganismo patógeno, lo que debemos realizar a partir de la muestra que vamos a analizar es que debemos realizar un preenriquecimiento en 90 mililitros de agua peptonada salina y 10 gramos de la muestra. O sea, ¿por qué es peptonada salina? Generalmente tiene si no mal recuerdo, un 5 o un 6% de cloruro de sodio. Esta particularidad hace que este microorganismo, al tener la capacidad de poder resistir ciertas concentraciones de sal, hace que toda la microbiota acompañante no se desarrolle y favorecemos la presencia de Vibrio cólera. Entonces, a través del proceso de incubación a 30 grados centígrados durante 4 a 6 horas, favorecemos la presencia de todo microorganismo que pueda estar condicionado y pueda soportar esta concentración salina para que pueda desarrollarse e inhibir la biota acompañante. Una vez transcurrido este tiempo, bueno, acá le dejamos la composición del medio de cultivo, que es petona de carne 10 gramos, cloruro de sodio 5 gramos. Perdón, no era, yo dije entre 5 y 6, es 0,5% de cloruro de sodio. Entonces, ahí me equivoqué, bueno, le digo que es esta concentración de 5 al 0,5% de cloruro de sodio para favorecer el desarrollo de Vibrio cólera. Entonces, una vez que hacemos eso, un preenriquecimiento, hacemos un enriquecimiento selectivo. A partir de la muestra que hemos colocado los 10 gramos en 90 mililitros de agua peptonada salina, se le agrega igual volumen a ese Allen Measure o ese frasco, 90 mililitros de agua peptonada alcalina doble concentración. ¿Por qué se coloca esta agua peptonada alcalina? Bueno, otra de las particularidades que tiene el género, principalmente a la especie Vibrio cólera, es que pueden soportar alcalinidades. O sea, es otra particularidad que se busca, que se utiliza, perdón, para que el microorganismo, a través del proceso de laboratorio, podamos aislar al microorganismo.
Entonces tiene esa particularidad de poder soportar ante un pH cercanos a 8. ¿Y por qué doble concentración? Bueno, porque como estamos colocando un diluyente a un medio ya acuoso, al colocar doble concentración, cuando hacemos las diluciones, al colocar esos 90 mililitros, ya queda simple concentración. Y por lo tanto favorecemos el desarrollo del microorganismo. Luego lo vamos a incubar a 37 grados centígrados por 6 horas y luego vamos a utilizar o vamos a realizar el aislamiento en una plaquita que se denomina placa de TCBS, placa de TCBS, sembrar en placa de TCBS y lo vamos a incubar a 37 grados dentro de 18 a 24 horas. ¿Qué le significa esto de TCBS? El TCBS, bueno, acá vemos que es la composición, que son las siglas de tiosulfato, ¿sí? Sacarosa, tiene azul de bromotimol, fíjense que tienen la composición muy parecida a la que hemos utilizado con las bacterias Gram negativa, y tiene en su composición, bueno, extracto de levadura, peptona de carne, tripteína, citrato de sodio, tiosulfato de sodio, bilis de buey, sacarosa, cloruro de sodio, citrato férrico. Fíjense que acá también otra de las particularidades que tiene el medio es la concentración de cloruro de sodio, que aquí ya va a tener una concentración mucho mayor que el diluyente que hemos utilizado, que aquí vemos al 1%, ¿no? El citrato férrico, el azul de bromotimol y el azul de timol. Como verán, tienen un azúcar que es la sacarosa para ver si el microorganismo fermenta o no fermenta. Tenemos el bilis de buey, que va a ser otro elemento que me va a inhibir la biota acompañante, principalmente la gram positiva, el tiosulfato con el citrato férrico, que era otro elemento que a mí me permitía ver la formación de colonias oscuras. ¿Se acuerdan cuando veíamos el SS en salmonela? Acá tiene lo mismo, o sea, tiene una sal azufrada más el citrato férrico, que vamos a ver la presencia de o distinguir la presencia de colonias que puedan reducir el tiosulfato a sulfuro de hidrógeno y cuando se acompleja con el citrato férrico, las sales de hierro forman sulfuro férrico, entonces vamos a ver esa colonia típica de centro oscuro. Además tienen otros elementos como el extracto de levadura, peptona de carne o la tripteína, que como verán acá tenemos muchas otras cositas como fuentes carbonatadas, fuentes nitrogenadas, que le va a permitir el desarrollo y la distinción, la diferenciación de otros tipos de colonias. Por eso este medio de cultivo, que es el TCBS, es un medio selectivo y diferencial que me va a permitir no solamente ver la presencia de colonias típicas de Vibrio en cólera, sino también poder diferenciar entre otros tipos de colonias. Bueno, acá vemos una colonia típica o colonias típicas de Vibrio en cólera, donde la particularidad que vemos acá, que el azul de timol y el azul perdón, el azul de bromotimol y el azul de timol, hace que el medio de cultivo tenga un color verde. Pero cuando fermenta, cuando fermenta el microorganismo, utiliza la sacarosa. Entonces vamos a ver que la colonia típica de este microorganismo, fíjense que aquí vemos que es de colonia transparente, con un halo medio amarillento. Y esto se debe a que el microorganismo, al ser un microorganismo fermentador y al producir el viraje del indicador por acidificación, hace que esas colonias típicas aparezcan así. Entonces vemos, además tenemos que hacer una coloración de Gram para ver la bacteria típica, que tendríamos que ver bastones en forma de coma. Y la otra particularidad que tiene este microorganismo es que es un microorganismo móvil por flagelo polar. Entonces, otra de las herramientas que vamos a echar mano para poder distinguir este género, además de la utilización de medios específicos,
Y los diluyentes específicos es la de la técnica de Loeffler, que era la de coloración de flagelo. Bien, otra de las formas de confirmar, o sea, cuando una vez que veamos colonias típicas del género de Vibrio y veamos que pueden ser Vibrio en cólera, se debe realizar la confirmación de las colonias sospechosas utilizando un tubito que tienen tres tipos de medio. Que en el fondo tenemos agar BRBG, en el medio es agar agua y arriba en agar sim, sulfuro indol movilidad. En donde este medio de cultivo vamos a tener, como les decía, diferentes compuestos, como por ejemplo en el caso del agar BRBG, extracto de gelatina, extracto de levadura, cloruro de sodio, glucosa, sales biliares, rojo neutro, cristal violeta, agar y un pH final de 7,4. Bueno, la particularidad que tenemos con este microorganismo, como vemos, es un microorganismo fermentador. Entonces, la principal azúcar que va a fermentar va a ser la glucosa y por lo tanto va a ser producir el viraje indicador. Acuérdense que se trata de un tubo en agar en columna, agar en columna, y la forma de sembrar al microorganismo es a partir de la colonia sospechosa utilizar un anza en punta y para que llegue hasta el final del tubo. Entonces, de esa manera, vamos a ver cuál es la particularidad en condiciones anaeróbicas, con esas condiciones anaeróbicas le damos al microorganismo para que pueda desarrollarse y ver algún tipo de resultado. El otro tipo de medio de cultivo, la tripteína, petona, sulfato de hierro, amonio, sulfato de sodio, sulfuro indol movilidad, en donde fíjense sulfato de hierro y amonio y el tiosulfato de sodio. Acuérdense que es muy parecida a la reducción del tiosulfato de sodio con la presencia de sales de hierro. Entonces, esa es otra particularidad que también lo vamos a ver en el SIM, ¿no? Acá, en la superficie, en el agar, que está arriba. Este agar agua, digamos, el uso que tiene la utilización de este agar agua es la de separar los dos medios. ¿Cómo se hace este medio? Bueno, primero se debe fundir el BRBG, se coloca en el tubo, se deja solidificar, luego se coloca el agar agua fundido, se deja solidificar y por último se le agrega el agar sim y se lo deja solidificar. Entonces es muy bonito ver el medio de cultivo porque parece de tres colores el medio de cultivo y se siembra todo en punción. La partícula, como vimos en la placa, Vibrio en cólera no tiene que tener, si bien tiene que tener movilidad, por eso se utiliza el agar sim, no debe producir el sulfuro de hidrógeno, que es otra de las particularidades que debemos que sirven para distinguir entre otros vibrios que pueden estar presentes. Aún así, tanto los caldos selectivos o los caldos de enriquecimiento y el agar específico que es el TCBS no son medios altamente selectivos, por lo tanto, podemos observar a partir de la carne de la muestra otros microorganismos que pueden estar relacionados y que pueden tener esa actividad fermentativa. Por lo tanto, es muy importante realizar una coloración de Gram, hacer estas pruebitas que yo le estoy diciendo, que es la técnica de siembra en columna, en tubo de estos dos medios de cultivo, el SIM y el BRBG, así también como la fermentación de otros azúcares para distinguir la presencia de otras especies de vibrio. Entonces, esta es la composición de los medios que yo les decía que nos va a servir a nosotros para poder ver cuál es la actividad metabólica que queremos observar en cada uno de los agares en columna. Bien, entonces, a partir de las características de la colonia sospechosa, esto de fermentación, ver movilidad y la ausencia de sulfuro indol, la ausencia de la producción de sulfuro férrico, se hace la confirmación de las colonias sospechosas a través del crecimiento del cloruro de sodio. Fíjense que se utilizan diferentes caldos que tienen diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Acá vemos un caldo al 8% de cloruro de sodio, con el medio va a tener triptona, extracto de levadura, glucosa y cloruro de sodio, 80 gramos y agua destilada, 920 mililitros.
y allí se va a sembrar la colonia. Y en el otro tubo también se suele utilizar otra concentración de cloruro de sodio, que es al 11% de cloruro de sodio, triptón, extracto de levadura, glucosa, cloruro de sodio en la concentración de 110 gramos por litro de medio. Y lo único que vamos a ver acá es que si el microorganismo tiene la capacidad de soportar o no estas concentraciones de cloruro de sodio. O sea, lo único que vamos a ver en estos tubitos es la formación de turbiedad en el medio específico. Luego del periodo de incubación de 35 a 37 grados centígrados por 24 horas. Entonces, otra de las formas también de poder de confirmar las colonias es a partir de la utilización de un agar almidón que tiene extracto de levadura, almidón 10 gramos, azul de bromotimol, cloruro de sodio y agar agua. ¿Qué es lo que tiene este medio de cultivo? Que el medio de cultivo lo que determinamos es la formación de la actividad amilásica que pueda tener el microorganismo, es decir, que por efecto de la degradación, por lo tanto, como es un microorganismo fermentador, puede ser que degrade el almidón liberando la glucosa y esa glucosa la fermenta. Por lo tanto, a través del proceso de fermentación podemos ver un viraje del linkador, así también como un halo transparente alrededor de la colonia por efecto de esa degradación, ya que el medio de cultivo es un medio opaco debido a la presencia de ese almidón. Bueno, a partir de estas colonias sospechosas se lo siembra en estría por agotamiento y vamos a ver alguna colonia con estos halos transparentes alrededor de la colonia. Bien, entonces este microorganismo, como ya lo hemos visto en la parte, me refiero al de Vibrio cholera, como ya hemos visto en la parte teórica, es un microorganismo patógeno. Entonces lo único que debemos determinar es la presencia o ausencia de la colonia sospechosa y la confirmación por estas pruebitas que yo le estaba dando recién. Y de esa manera confirmamos o no confirmamos la presencia de este microorganismo patógeno. Otro de los microorganismos que van a estar relacionados, puede estar relacionado con Vibrio cholera, es el parahemolíticos. La metodología es la misma que hemos visto anteriormente con Vibrio cholera, pero hay algunas salvedades, como por ejemplo el caldo de enriquecimiento selectivo. ¿Se acuerdan que a partir de mi muestra colocamos 90 mililitros de agua petonada salina con 10 gramos de la muestra, se lo llevó a incubar a 30 grados centígrados 4 a 6 horas y acá vemos la diferencia. Acá vemos que utilizamos otro tipo de caldo, que es el caldo Ori de doble concentración, que es muy parecido al de agua petonada alcalina, que es la que se utilizaba para el Vibrio cholera. Solamente tiene una composición diferente que ciertos nutrientes, a ver si no sé si está acá, ¿sí? Tiene triptona, 10 gramos, extracto de carne, 6, cloruro de sodio, 60 gramos, que fíjense que acá está a un 6%, azul de bromotilol, violeta de etilo, que son algunos indicadores de pH y además actúan como inhibidor, principalmente el violeta de etilo, que va a actuar como inhibidor de la biota acompañante y favorecer el desarrollo de Vibrio parahemolíticos. Entonces, de esa manera, favorecemos la recuperación de Vibrio parahemolíticos y evitamos el desarrollo de otra biota acompañante luego del periodo de incubación a 37 grados centígrados por 24 horas. Y luego se lo siembra en el agar TCBS, el mismo que hemos visto para el Vibrio cholera, pero fíjense la diferencia que tiene con el Vibrio cholera, que este microorganismo, el parahemolítico, sí produce ese precipitado negro en el centro de la colonia. Y no va a fermentar la sacarosa. Fíjense que aquí vemos que el microorganismo no hace virar el indicador del medio de cultivo. No lo vira, pero sí produce este ese precipitado negro en el centro de la colonia. Entonces, de esa manera podemos diferenciar entre un posible Vibrio cholera de una posible Vibrio parahemolíticos. Entonces, el reconocimiento de las colonias típicas de ambos microorganismos es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de considerar cada uno de ellos en la identificación del microorganismo.
Bueno, como verán, acá vemos la diferencia entre una y otra, ¿no? Acá vemos el de Virion cólera y acá vemos el de parahemolíticos. Bueno, otro microorganismo patógeno, ¿no? El que estábamos viendo recién, pero para que puedan diferenciarlo vemos que tienen otro tipo de colonia. La metodología después para poder identificarlo y confirmar la presencia de vibrio parahemolíticos es la misma que hemos visto con vibrio en cólera, la utilización de la resistencia a concentraciones de cloruro de sodio, la hidrólisis del almidón y además esto del sulfuro indol movilidad y el medio BRBG. Entonces, se hace lo mismo procedimiento, solamente que vemos que la característica metabólica de las colonias de cada uno de ellos es totalmente diferente, por lo tanto me va a permitir a mí diferenciar entre las diferentes especies que forma parte del vibrio. Básicamente, luego de la observación de las colonias se debe realizar la coloración de Gram, con la observación de virios o bacilos Gram negativos en forma de coma, en algunos casos se puede realizar alguna prueba de la catalasa u oxidasa, que eso no lo nombré anteriormente, y también la prueba de la coloración de Gloeffler, que es otra de las particularidades que debemos observar con respecto a este tipo de microorganismos. Bien, otro de los microorganismos que esto ya lo hemos visto en el práctico de Pseudomonas, por eso en el de agua, perdón, el práctico de agua, es la presencia o ausencia de Pseudomonas, que esto ya lo hemos visto anteriormente, que se utiliza también 225 de agua petonada salina en 25 gramos de muestra. Otra de las particularidades, a diferencia de la metodología para el análisis de agua, es que no se utiliza un agua petonada común, que acá sí utilizamos una agua petonada salina y lo llevamos a incubar a 30 grados centígrados por 4 a 6 horas y luego hacemos un enriquecimiento selectivo y acá vamos a utilizar un caldo. Entonces vamos a colocar al caldo anterior, le vamos a agregar 90 mililitros de caldo nitrofurantoína de doble concentración. La finalidad es la misma que hemos visto para el vibrio en cólera, ¿no? Nitrofurantoína. Y este medio de cultivo va a tener triptona, cloruro de sodio, agua destilada y se le debe añadir 10 mililitros de una solución de 200 miligramos de nitrofurantoína en 10 mililitros de polietilenglicol. La nitrofurantoína es como si fuera un antibiótico que me va a inhibir la biota acompañante y me va a favorecer la presencia de Pseudomonas. Por lo tanto, luego del periodo de incubación a 42 grados centígrados, que es otra de las particularidades que deben tener en cuenta a la hora de incubar y revitalizar y obtener la presencia de Pseudomonas aeruginosa, es esta temperatura, ¿no? 42 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Una vez que hacemos eso, también se lo suele utilizar al igual que este medio de cultivo, se le suele utilizar también un caldo lactosado con magnesio, que es el mismo que hemos visto en la prueba de agua, que también es otra de los medios de cultivo que se suele utilizar para la revitalización de Pseudomonas, pero la cuestión es importantísima, es esto, es el tiempo y la temperatura de incubación. Entonces, una vez que se lo lleva, transcurrido el tiempo de incubación, se lo siembra en el agar cetrimide, que es el medio que tiene cetrimetil bromuro, en la cetrimida, que va a ser el detergente inhibidor de la biota acompañante, y la presencia de cloruro de magnesio y sulfato de potasio, que van a ser dos elementos que me va a favorecer la producción de ciertos pigmentos por parte de Pseudomonas, que me va a permitir diferenciarlas en otros tipos de Pseudomonas. Además, se le suele agregar 10 mililitros de glicerina por litro de medio de cultivo, es decir, lo que se hace es preparar este medio comercial y se le agrega esos 10 mililitros de glicerina para disminuir la actividad acuosa del medio. También es otro factor a tener en cuenta para el desarrollo de Pseudomonas.
Y vemos las colonias típicas, ¿no? Que esto ya lo vimos en el práctico de agua. ¿Se acuerdan cuando veíamos que algunos tienen esas colonias de bordes irregulares, no son colonias bien netas y la producción de algunos pigmentos que es muy característico por parte de Pseudomonas aeruginosa? Hay que hacer la coloración de Gram, por supuesto, es un bacilo Gram negativo. Y de las colonias sospechosas se siembra en el medio quina y quin-B, que eso también ya lo hemos visto. En uno va a favorecer, en el quina vamos a favorecer por la presencia de cloruro de magnesio y sulfato de potasio la producción de piocianina. Y en el quin-B, por la presencia de sulfato de magnesio y hidrógeno fosfato de potasio, la producción de pioverdina o fluoroceína en el medio de cultivo. Entonces vamos a ver colonias típicas, esta acá vemos la producción de piocianina, el quina, o sea la piocianina, ese color verde azulado que es típico de Pseudomonas aeruginosa, y además si lo sometemos a bajo luz UV las colonias vamos a ver la producción de pigmentos debido a la pioverdina. Aún así hay otras, la Pseudomonas aeruginosa pueden llegar a producir otro tipo de pigmentos que dependiendo del medio de cultivo lo va a producir o no, ¿no? Eh, entonces, en este caso, como vemos, este microorganismo, si nosotros vemos la presencia de este microorganismo, además de ser un microorganismo patógeno oportunista, si es acarreado por este tipo de alimento, me va a estar diciendo el grado de cloración o el grado digamos, de higiene y seguridad del agua donde se encuentra la carne o el agua que se está utilizando para el lavado y eviscerado del pez. Entonces, no solamente tiene la presencia de este microorganismo, va a depender mucho de dónde esté pululando el pez o el molusco, o cuál sea el hábitat, me refiero a la calidad del agua, del hábitat donde se encuentran estos animales, sino también si se va a producir algún tipo de procesamiento del pescado, en el caso de la evisceración y lavado, cuál va a ser la calidad del agua que se está utilizando para lavar el pez. En el caso de los barcos factorías que elaboran conservas en el mismo barco, muchas veces se utiliza la misma agua de mar o del río donde se está produciendo la elaboración del producto. Entonces hay que analizar ese tipo de agua para ver la calidad del producto, ¿no? La calidad microbiológica del producto. Bien, otro de los microorganismos que vamos a ver, el último que vamos a ver en este práctico, es la presencia o ausencia de aeromonas SPP. Cuando hablamos de aeromonas, podemos hablar de otros tipos de aeromonas, pero muchas veces cuando hablamos de como SPP, al igual de que, no me acuerdo, uno de los chicos me había preguntado de listeria, SPP, eh, podemos hacer, si a mí la legislación me lo pide, así como aeromonas SPP, quiere decir que me hagan la determinación de todas las especies del género aeromona. Entonces generalmente me pide un recuento, ¿no? Cuando sale así aeromonas SPP, puede ser que me pidan un recuento de aeromonas. O bien, si nos referimos específicamente a una especie de aeromonas en especial, ahí se hace presencia-ausencia de aeromonas. Pero bueno, en el caso de la calidad de la presencia-ausencia de este microorganismo en pescados y moluscos o mariscos, se debe partir de 25 gramos de muestra en 225 miligramos de agua pertonada salina, ¿sí? Y a partir de este medio se hace una dilución 10 a la menos 1, perdón, 10 a la menos 2, porque se toma un mililitro, se homogeniza bien la muestra, se toma un mililitro y se lo coloca en 9 mililitros del mismo, en un caldo de enriquecimiento, luego del periodo de incubación, por supuesto, a 6 horas a temperatura ambiente. Fíjense que en el caso de aeromonas no es necesario colocarlo a una temperatura determinada, ya que es un microorganismo que es muy versátil con respecto al rango de temperatura y con dejarlo a temperatura ambiente ya es suficiente para que el microorganismo pueda desarrollarse. Entonces, a partir de este caldo de enriquecimiento, se hace un estría por agotamiento en el agar ADA, ¿sí? Este es un agar ADA, que viene de triptona, extracto de levadura, dextrina,
cloruro de sodio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio hidratado, cloruro férrico, desoxicolato de sodio y agar agua, ¿no? Esterilizar, agregar 5 mililitros de ampicilina, que esa es otra de las particularidades que tiene este medio, que es un medio selectivo y diferencial, que vemos esta particularidad que las colonias, fíjense que no hacen virar el indicador no se produce ningún tipo de viraje en el medio, en el medio de cultivo, tiene esta coloración. Este, y vemos que el microorganismo puede desarrollarse a base de la dextrina y en concentraciones de tanto de cloruro de sodio como cloruro de potasio. Y en el caso de, bueno, sulfato de magnesio hidratado que actúa como sales minerales y el cloruro férrico lo mismo. Y el desoxicolato actúa como generalmente como un agente reductor del ambiente para que el microorganismo pueda desarrollarse fácilmente. Por lo tanto, estas colonias típicas que vemos acá puede ser característica de este microorganismo. Entonces, el microorganismo puede desarrollarse en base a la utilización de la dextrina o bien a través de la utilización de la triptona o el extracto de levadura luego del periodo de incubación a 30 grados centígrados por 24 horas. Y luego, una vez que vemos la presencia de las colonias, lo que se hace es revelar, o sea, revelar las colonias típicas de este microorganismo con una solución de yodo. Se le agrega, se le derrama un volumen de 2 mililitros más o menos de una solución de yodo y se lo deja que actúe por 2 minutos. La dextrina, no sé si ustedes se acuerdan, la dextrina tiene una composición muy parecida a una parte o una porción, lo que se llama dextrina libre, que era del almidón. No sé si se acuerdan ustedes cuál es la estructura, cómo está conformada la molécula de almidón. Entonces, lo que vemos a través de la utilización del yodo es que cuando se le agrega este yodo, por efecto del rompimiento enzimático producido por este microorganismo, o sea, por la actividad amilásica, si se puede llamar así, este, debido al metabolismo del microorganismo, va a romper esa estructura molecular de la dextrina. Lo que hace el yodo es que en esa estructura en forma de resorte que tiene la dextrina, cuando se le agrega el yodo, este yodo se acompleja dentro de ese bucle que forma parte de la dextrina. Cuando hay actividad enzimática, el microorganismo rompe esta estructura, por lo tanto, el microorganismo no, al producir esta actividad enzimática, al romper esta estructura, el yodo no se acompleja con la dextrina y forma esos sales transparentes alrededor de la colonia. Entonces, una de las particularidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver si se trata o no se trata de neuromona es ver si tiene esta actividad, la actividad amilásica o la de dextrina, o sea, la actividad enzimática de romper la dextrina y a través de la utilización del yodo revelar si realmente destruye o no destruye la estructura del almidón en el medio de cultivo. Bueno, y eso es la única. En este caso, como es Aeromonas SPP, Aeromonas SPP, acá lo que determinamos, no estamos buscando un género específico, es decir, no necesitamos realizar una identificación posterior. Sí debemos ver que la utilización de estos medios específicos y la caracterización de la colonia y además con la ayuda de alguna prueba de Gram o alguna prueba alguna prueba general como es la catalasa o la oxidasa, que es lo que ya estuvimos viendo en la parte teórica, nos va a ayudar a discernir si se trata o no se trata de este microorganismo en particular. Más allá de que se utiliza el medio específico para poder ver la colonia típica del microorganismo, no debemos cerciorar si se trata de un bacilo gram negativo a través de la coloración de Gram y a través de la prueba de la catalasa, la catalasa o la oxidasa, ya son pruebitas fehacientes que me va a decir que se trata o no se trata del género que estamos buscando. Bueno, chicos, esto sería parte de lo que se refiere al práctico de pescados y mariscos, en donde hemos visto
todos los microorganismos o la mayoría de los microorganismos que son de importancia, principalmente desde el punto de vista de la aparición de enfermedades transmitidas por estos alimentos, y además de ver algún microorganismo indicador. También se suele utilizar como indicador, como hemos visto, que está muy relacionados con las pruebas que hemos visto con el agua, que por ejemplo se suele también realizar la determinación de enterococos o la presencia de Clostridium, Clostridium sulfito reductores me refiero, que son también otros indicadores que se suelen utilizar, además de las enterobacterias, por supuesto, como indicadores de la calidad microbiológica de estos tipos de alimentos. Acuérdense que estamos hablando de que estos alimentos provienen de medios acuáticos, por lo tanto, la calidad del agua va a influenciar y mucho la calidad del producto. Entonces, como están relacionados con el agua, generalmente se utilizan como microorganismos marcadores, estos microorganismos que hemos visto también como microorganismos marcadores en el práctico de agua. Entonces aquí queríamos abarcar no solamente esos microorganismos, sino también aquellos microorganismos que son de interés alimentario con la aparición de posibles ETAs. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta para hacer, me lo hacen saber y con esto ya terminaríamos con la parte del práctico de pescados y mariscos. Espero que, bueno, en el caso de poder retornar a la presencialidad, podamos realizar estas actividades, ya que es muy bonito ver estos microorganismos con la utilización de los medios de cultivos específicos. Así que bueno, espero que se encuentren bien. Cualquier duda me lo hacen saber o me mandan un mensajito.